Entonces, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar entonces conceptos básicos para entender geopolítica. Si usted tiene una entrevista en muy poco tiempo, ¿qué debe identificar? Los conceptos más importantes de su carrera universitaria. ¿Para qué? Para que le ayuden a analizar. Eso es lo más importante. En este muy corto espacio, lo que vamos a revisar en geopolítica, vamos a revisar relaciones de poder. Primero lo vamos a hacer desde un elemento utilizando el constructivismo y lo vamos a hacer entonces desde una manera muy sencilla y luego lo vamos a hacer de una manera mucho más general. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Presentamos la definición del concepto, damos un ejemplo de la cotidianidad y luego lo vamos haciendo a un elemento mucho más grande. Así que vamos a lograr que nuestra capacidad de análisis pueda relacionar. Recuerde que en una entrevista que usted muy pronto va a enfrentar de su universidad, lo que usted necesita evidenciar no es que usted es muy bueno para memorizar, sino que usted tiene la capacidad de relacionar. Entonces, para que lo podríamos tener en cuenta en este espacio. ¿Cómo así? Claro que sí, vamos a otra vez a volver entonces a compartir entonces la pantalla, cuéntemelo todo. Claro que sí, cuéntemelo todo. Ahora sí vamos bien, Camila, cuéntemelo todo. Ahora sí, todo va muy bien. Muy bien, entonces, no siendo más, vamos a ir, perfecto. Entonces, en Geopolítica y Relaciones de Poder, en Economía y Ciencias Políticas de grado 11, vamos a revisar entonces qué conceptos básicos debemos tener en cuenta en este espacio. Muchas gracias a todos por su paciencia y por estar en este escenario. Muy bien, entonces, vamos a darle clic de una vez a este espacio y es que vamos a iniciar entonces con nuestro objetivo. Y es que el objetivo del día de hoy es comprender tres conceptos muy sencillos. Entonces, comprender el concepto de poder. ¿Qué es poder? Vamos a trabajar autores de una manera muy sencilla en la actividad complementaria. Recuerde que tiene plazo hasta este viernes para realizarlo. Entonces, vamos a revisar qué es poder. Y luego de eso vamos a revisar qué es espacio geográfico. Y por último, si nos alcanza el tiempo, vamos a revisar qué es estrategia. Para responder, entonces, el foro que nos corresponde para el día de hoy. Ahora sí, pregunta difícil. ¿Qué es para usted el poder? ¿Qué es para usted el poder? ¿Qué es para ti el poder? Cuéntemelo todo. Arrancamos entonces con las participaciones a esta hora de la tarde. Cuéntamelo todo. ¿Usted, qué es para usted el poder? ¿Qué será eso del poder? Y la pregunta más Mister, difícil, lo escuchamos. es como, para mí es como el derecho que uno tiene a decidir por uno y por otra persona, ¿no? Derecho. Hacer. Listo, muy bien, muchas gracias. Por aquí seguimos con más participaciones. David Quintero dice la capacidad de lograr algo. Gabriel Gardiazabal dice en este espacio que es mandar. La capacidad de hacer algo. Camila Muñoz sigue aquí con puntos de participación. Dice capacidad que tiene una persona de hacer que otro haga algo. Dice Juan Pablo en este espacio, una presión que uno puede ejercer hacia algo o alguien. Dice Laura a esta hora de la tarde, un dominio sobre algo. Y dice Carol Roa, ordenar algo. Ahora viene la pregunta más difícil en este espacio. ¿Cómo la tasa de cambio fortalece el poder? ¿Será que sí lo fortalece o lo debilita? ¿Cómo será directamente esa relación? Entonces, ¿qué estamos haciendo en su cabeza? Cogemos las ideas previas que usted tiene de poder y las relacionamos con lo que usted entiende de tasa de cambio. Así que cuéntemelo todo. ¿Será que la tasa de cambio fortalece el poder o lo debilita? Aquí arranca, bueno, Joana nos dice que el poder es la facultad de tomar una decisión sobre algo bajo mi responsabilidad. Gabriel Gardiazabal nos da la primera respuesta frente a la tasa de cambio, ¿fortalece el poder o no? Y Gabriel dice en este espacio que el que más tiene, más manda, pero que tiene que divisa, revaluación, devaluación, el que tiene que empecemos a trabajar directamente con los conceptos. Vamos con toda. Dice Camila en este espacio, mayor sea la moneda, hace que el país tenga más fuerza económica y pueda influir sobre otros países. Muy bien, Camila, dice a esta hora de la tarde Juan Pablo Ortiz, dependiendo si la moneda está revaluada o devaluada, si está devaluada a uno le toca bajar la cabeza, pero si es revaluación uno domina. Muy bien, sigue en este espacio. Gabriel dice que es el que tiene más moneda. Listo, el que tiene más dinero. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes a esta hora de la tarde? Bueno, llegó la hora entonces de entender el concepto de poder desde la perspectiva de Michel Foucault y entenderlo también desde Pierre Bourdieu para entender entonces este espacio de una manera mucho más sencilla. Entender el concepto de poder es mucho más sencillo de lo que uno cree. Para eso voy a utilizar directamente el pensamiento del filósofo francés, filósofo, sociólogo francés Michel Foucault. Y Michel Foucault establece algo muy sencillo. Si usted entiende esta idea, usted va a ver la vida de una manera diferente. Porque así como tiempo y espacio están en constante movimiento,
usted debe entender directamente que en ese tiempo y espacio que está en constante movimiento es el ser humano el que lo transforma y también la naturaleza. Pero ¿cómo se relaciona directamente entre seres humanos? Desde relaciones de poder. A partir de ahí vamos a revisar que el poder es básicamente la ejecución de acciones. Ahora sí, ¿me están escuchando? Cuéntemelo todo. No, hoy es el día de los problemas técnicos. Ahora sí, ¿cómo vamos? Aníbal, ¿vamos bien o no? Aníbal. Sí, mister. Listo, muchas gracias, hombre. Entonces, muy sencillo es de Michel Foucault, puntos de participación. Vamos a dar un 5 de una vez, eso de una vez, cuéntemelo todo. Entonces, el poder desde Michel Foucault es algo mucho más sencillo. El poder no es ni siquiera detener. El poder es básicamente de ejecutar acciones. Aquel que ejecuta acciones es el que tiene poder. Y eso va a generar una relación de mando y obediencia de un ser humano sobre un objeto, de un ser humano sobre un animal, de un ser humano sobre otro ser humano. Así que rápidamente, oiga, ¿qué acciones usted elabora ejecutando poder? ¿Usted lo tiene más que claro? Se lo repito, cuéntemelo todo. Repito. Entonces, desde Michel Foucault, la perspectiva de poder es esta. Para entender geopolítica, yo debo entenderlo desde acciones. No es desde supuestos, sino desde acciones. Por eso, el poder es ejecutar acciones. Eso es el poder, ejecutar una acción. Mister, ¿y si una persona se queda dormida, qué o qué? Pues no está ejecutando poder. Y lastimosamente, pues no es observado como un sujeto que reproduce poder. Entonces, quiero ser claro en este espacio. Desde Michel Foucault es ejecutar acciones. Cuando se ejecutan acciones, estoy ejecutando poder. Cuando yo hablo, estoy ejecutando un poder. Cuando yo abro, cierro, todo lo que yo hago en el hacer es poder. De lo contrario, no es poder. No es poder. Y recuerde algo, que cuando se ejecutan acciones, siempre se va a establecer esta relación de mando y obediencia. El sentido de las acciones no es intentar hacer algo, es llevarlo a cabo, porque si no se ejecutan las cosas que yo estoy presupuestando, lastimosamente no voy a obtener poder. El sentido del poder es la obediencia, y si yo no ejecuto una obediencia, lastimosamente el poder se va a desvanecer. Pero entonces, más allá de esta idea de Michel Foucault, hay que entender entonces en este espacio, desde Pierre Bourdieu, que es uno de los discípulos de Michel Foucault, que va a establecer esta relación. Y es que toda persona que ejecuta poder, toda persona que hace una acción, va a ser dominante. Y aquella persona que la obedece o que recibe esa orden o esa acción, viene siendo un dominado. Es de una manera muy sencilla de entender este espacio. Significa que y ojo porque ya viene lo más complejo, cada vez que yo ejecuto una acción, yo estoy siendo dominante, pero cuando yo obedezco a la otra persona, me convierto en dominado. Y es algo que es cotidiano, cotidiano. Quiero ser claro en algo. Y por último, para finalizar en este espacio, y es que como tiempo y espacio están en en constante movimiento, significa que el poder no lo tienen siempre los cargos, sino que lo va a tener, ya lo vamos a mirar, a eso voy, Joana. Lo que pasa es que como tiempo y espacio están en constante movimiento, el poder no pertenece solamente a una persona, sino que el poder cambia constantemente de manos. Yo no puedo decir que por ser siempre el profesor voy a ser el que tiene el poder, porque ¿de qué estoy dependiendo? Estoy dependiendo desde la obediencia de los demás. Si existe un proceso de resistencia y otras acciones, ahora yo de dominante paso a ser dominado. Y eso lo vamos a encontrar en la cotidianidad. A esto le vamos a llamar el micropoder. Por eso es necesario entender micropoder para entender macropoder en geopolítica. Entonces, para cerrar directamente en este espacio de una manera muy sencilla, si yo voy a salir a tomar un bus y estiro la mano, ¿yo qué vengo siendo? ¿Dominante o dominado? ¿Qué vengo siendo en este espacio? Cuéntemelo todo rápidamente. Salgo a tomar el bus, levanto el brazo. Señor, pare, pare. ¿Qué vengo siendo? ¿Dominante o dominado? ¿Soy dominante o soy dominado? Cuéntemelo todo. Aquí los veo como muy tímidos. Aquí arranca directamente en este espacio. Muy bien, soy dominante, pero cuando me subo al bus y pago, ¿paso a hacer qué? ¿Será que sigo siendo dominante o no? Dominado, eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Dependen de las acciones, cómo estamos analizando el poder. Si yo ahora me voy a ir a macropoder, si yo tengo un presidente como esos por ahí, que esos presidentes no ejecutan acciones,
Recordemos, por favor, que si no ejecutan acciones, pues están dejando que otros sean los dominantes y ellos sean los dominados. Entonces, hay que tener en cuenta esta relación de poder. Recuerde, cada acción humana, nada más ni nada menos, reproduce un dominante y un dominado. Ejemplo número 2, muy sencillo. Vamos directamente a esta hora de la tarde. Y con un ejemplo más que sencillo. Mi hijita, mi hijito, levántese a estudiar. Ay, mamá, tengo sueño. Mi hijito, conéctese en el portátil. Vea que usted ahorita tiene clase. ¿Quién es dominante y quién es dominado? ¿La mamá es dominante o es dominado? El estudiante que está, ay, no, mamá, ¿es dominante o es dominado? ¿Quién será ahí el dominante? ¿Quién será el dominado? ¿Ya lo tiene más que claro? Cuéntemelo Mister, todo. el dominado es la mamá ya me confundí lo que iba a hacer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero entren a Bueno, revisar. ¿Quién es eh, dominante? Ay, mi hijo, levántese para la clase virtual. La el mamá sería, dominado es el hijo. listo. ¿Y la mamá qué sería? ¿También dominada o Dominante. dominante? Dominante, eso es correcto, excelente. Y aquí viene el problema mayor, que aquí lo está colocando. Gabriel dice que el dominado es él. Muy bien. Aquí Camila dice a esta hora de la tarde que dependiendo de quién obedezca. De quién obedezca. Y aquí Juan Pablo Ortiz está colocando estrategias de poder. Breve resumen, lo que dice Camila Muñoz es totalmente cierto. Si el hijo dice, ay mamá, no moleste, y el hijo coge la cobija y dice, ay no, mamá, yo me quedo aquí dormido, la que terminó obedeciendo fue la mamá y dice, ay mi hijo, usted verá. ¿Quién sostuvo una relación de poder efectiva? El hijo. Porque cuando le ejecutaron directamente poder y el muchacho prefirió la cobija y decir, ay, no, mamá, déjeme que ahí graban el video y yo lo miro después. Ahí estamos cayendo en una relación de poder donde lastimosamente encontramos que la mamá fue dominada. Pero hay otras estrategias para ejecutar poder. Y aquí voy a acudir a un autor que no lo coloqué acá, que se llama Jean Lapierre. Y Jean Lapierre establece que las personas cuando ejecutan poder, las personas utilizan 3 estrategias de poder. Ojo, Juan Pablo, y tome nota. Primera estrategia de poder, utilizan la violencia. Entonces, ¿haz que no se va a levantar? No se va a levantar. Préstame para acá el cinturón de la changueta. Me hace el favor y se levanta porque el que manda, manda y se va ya para allá, se baña. Mamá, se me quita ya esa cobija o si no esta noche a dormir es con frío y con chaquetas. Hasta luego. Cuando esa persona se levanta y va adolorida a bañarse, esa persona va a obedecer, pero va a generar resistencia. Quiero ser claro. La violencia física genera resistencia. Ejemplo número 2. Si usted se subió a un bus y empuja a una persona, si yo le digo, Díaz, muévase, ¿qué pasa? Es que no cabe o qué. Díaz no me va a decir, no, tranquilo, mister, siga, tranquilo, sí, señor. Sino que inmediato va a sostener una reacción. Bueno, pero ¿qué le está pasando? Venga a ver. Entonces, ¿qué pasa ahí? La violencia física no genera obediencia, genera resistencia. Porque hasta me dicen, entonces, ¿qué equivocó? ¿Cómo fue? ¿Y ahí qué pasó? Sostuve yo una relación, una acción que no generó nada más ni nada menos que obediencia, porque Sebastián puede jugar a ser boxeador y bueno, ya me van a ver la nariz apuntando hacia otras direcciones y ya no hacia el frente. Entonces, caiga en cuenta que no funciona. Segundo tipo de poder, la violencia verbal tampoco funciona. Si la violencia física no funciona, ahora imagínese la verbal. Entonces, espere, Juan Pablo, espere, espere. Entonces, si yo le digo, ¿pero qué, Camila? ¿Qué es que no va a poder o qué? No, pero muévase, pero qué. Y empiezo a tratarla así, es, bueno, mister, ¿cuál es su problema? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a obtener obediencia, al contrario, voy a observar directamente, es nada más ni nada menos. Ojo, Joana, porque lo estoy revisando en micropoder para llegar a ese análisis de macropoder. Entonces, caiga en cuenta que cuando yo utilizo el lenguaje, nada más ni nada menos que el lenguaje verbal obsceno, pues ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar una resistencia. Hay una violencia que sí funciona, pero que funciona por una cosa, y es que la resistencia se rompe no inmediatamente, sino con el tiempo, y se llama la violencia psicológica. Entonces yo cojo por un lado a Camila y por otro lado cojo a Joana y les digo, vamos a ir al parque y la llevo al parque y yo le digo a Camila, vamos Camila, sube, vamos con toda, vamos Cami, dale. Y Camila, no, no, yo tengo miedo. Y le digo, no, 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 mi amor, dale con toda, dale, dale. Se sube y se tira, no la recibo abajo, ni mucho menos. Después de que se tira por el columpio, por el rodadero, disculpe, columpio rodadero, sí, ese tiempo no saco a mi hijo. Entonces, baja por el rodadero y le digo, muy bien, lo hiciste súper bien, Camila. Pero a Joana le digo, Joana,
me haces un favor, pero ven y yo te doy la mano y yo te acompaño. Dale, tírate, tírate, tírate que yo aquí te espero. Entonces, ¿por qué es una violencia psicológica? ¿Por qué estoy observando este espacio? Porque caiga en cuenta que yo le estoy creando un miedo a Joana y no a Camila. Entonces, cada vez que Joana vaya a tomar una decisión, tendría que estar siempre con mi respaldo. No le estoy fortaleciendo su autonomía. Y otro tipo de violencia psicológica son las comparaciones. Entonces, ¿pero qué, Camila? Mire, su prima sí puede y usted no. Entonces, ¿qué pasa? La persona termina obedeciendo, esforzándose, pero para que no la comparen. Más, si usted observa, ¿tiene un argumento sólido? No lo tiene. Es una comparación. Entonces, cuando se comparan a dos personas, dicen, no, pero mire, la vecina de al lado, ella sí saca los 5 y ella sí está dedicada. En cambio, mire la hora en la que usted se despierta, mire lo que usted está haciendo. ¿Sí ve? Definitivamente, yo no sé yo qué he hecho en la vida para tener una hija como usted. Ahí tenemos una violencia psicológica que lastimosamente tranquilo, no se preocupe, que lastimosamente estamos observando que busca que la otra persona obedezca, pero bajo una mentira. Eso se llama la violencia psicológica. Y la más fuerte es qué pena, Sebastián, le voy a colocar en este espacio. No diga eso, por favor. Entonces, Sebastián, qué pena, le voy a tomar de ejemplo acá. Si yo le digo a Sebastián, no, qué pena, Sebastián, usted no va a ser arquitecto. No, es que usted no va a ser, es que mire, usted con un lápiz se le parte la punta. No, o sea, usted no, 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 no. Cuando yo le vendo el no, 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 no a una persona, le estoy haciendo una violencia psicológica, porque Sebastián puede ser de los que no necesita un lápiz, necesitas un esfero para que quede bien marcado. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, caiga en cuenta que cuando yo intento ejecutar poder utilizando las violencias física, verbal y psicológica, voy a tener nada más ni nada menos que una resistencia, porque Sebastián un día me va a decir, no, qué pena, mister, a usted se le pueden partir los lápices en clase y por eso no sirve para la arquitectura, pero vea, yo con el esferito, vea el edificio que le hice. Entonces, caiga en cuenta que las personas, en la medida en que enfrentan sus miedos, enfrentan la violencia psicológica. Y por supuesto, en la medida en que enfrentan la violencia verbal y física, la obediencia que se pretendía no se realiza, sino que vamos a tener resistencia. Entonces, ojo con eso. Ahora sí respondo directamente aquí una pregunta que me estaban haciendo con los tipos de poder de Jean Lapierre, porque faltan dos. Dice acá Joana, mister, una pregunta, con lo que está pasando de que el pueblo está actuando de manera violenta, ¿es que el dominante, el pueblo, y el dominado de la sociedad, o cómo es el tema? Bueno, aquí estamos observando entonces que a los actores del gobierno, ellos vendrían siendo los dominados cuando sostenemos un exceso de violencia y cuando existe una confrontación en donde los policías responden con el tonfa o responden entonces con armas o con la agresión física, ellos por eso van a tener mayor resistencia. O sea, para el que vaya a ingresar a las Fuerzas Armadas debe tener esto bien claro. Cuando la gente está de mal genio, usted lo que debe hacer es dialogar, escuchar los argumentos, porque la gente necesita desahogarse, ¿sí? Pero si usted es de los que sale a confrontar, usted está, vuelvo, insisto, en el bus y vuelvo con Sebastián, qué pena, Sebastián. Si yo le digo, pero ¿qué, Sebastián? Mueva, si yo le empujo, pues Sebastián me va a poder empujar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me voy a dejar y yo voy a volver a corresponder hasta que estemos en el suelo abrazados y suéltame, suéltame, no, suélteme usted primero. Y es un espectáculo de chiste el que estamos haciendo. O hasta que caiga una persona muerta. Entonces, ojo con eso, porque la violencia produce más violencia. Entonces, incluso en eso hay que ser muy pilos, ¿sí? Si yo solicito una obediencia del gobierno, ¿qué tipo de poder voy a utilizar? Pues la violencia verbal no funciona, la violencia física menos y la violencia psicológica tampoco. Decirle a un presidente o a un alcalde que no, 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 pues no le va a funcionar. Hay que revisar otro tipo que ya vamos a llegar allá con Jean Lapierre, que se llama la persuasión, que son los argumentos. Y por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá está haciendo un jaque muy bueno ahí. Segundo tipo de poder que habla Jean Lapierre, para ya ir cerrando este espacio. Jean Lapierre habla de un tipo de un tipo de poder que se llama la autoridad. Entonces, ojo, porque aquí vengo Juan Pablo, más relacionado con lo que usted me estaba manifestando. Entonces, Jean Lapierre dice, para ejecutar poder, las personas utilizan estrategias como la autoridad. Mientras que usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. Y si yo digo que se comen champiñones, se comen champiñones. Y si yo digo que se come arroz, se come arroz. Porque mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. Entonces usted observa y es un juego de autoridad. Entonces, porque tiene el cargo o tiene la posición temporalmente hablando, ordena y hace que los demás obedezcan. Claro, las personas se comen el champiñón.
las personas pueden hacer caso, pero lastimosamente van a generar una resistencia. Entonces hay que revisar que la autoridad realmente tiene que buscar argumentos para ejecutar poder, para poder convencer a la otra persona desde esta mirada de micropoder y ahora a una mirada del macropoder. Cuando un país convence a otro, no lo tiene que hacer desde la autoridad, sino desde los argumentos, que es el tercer tipo de poder. ¿Mm? Y en eso quiero ser claro. En el tercer tipo de poder de Jean Lapierre se habla específicamente de la persuasión. ¿Qué es la persuasión? La persuasión parte de los argumentos que se observan y se saben decir en el momento adecuado para convencer a la persona. Encontramos casos, por ejemplo, en las marchas donde existieron policías que dijeron, nos hemos equivocado, somos humanos, pero no merecemos que a todos nos apliquen la misma furia. Ya directamente los responsables están allá compadeciendo. Entonces, ¿qué pasó? Calmaron a la turba. ¿Y por qué la calmaron? Porque le mostraron que dieron la cara y lo hicieron con argumentos. En cambio, los que se ocultaron, pues lastimosamente, o los que respondieron, aumentaron la ola de violencia física en ese espacio. Muy bien, quiero ser claro y ya para ir cerrando este espacio de geopolítica y de introducción a los conceptos, ya todos sabemos qué es poder, creo que es muy claro, ¿no? Poder es ejecutar acciones. Cuando ejecuto acciones siempre existe un dominante, un dominado. Camine, camine. Vamos para la calle. Ay, pero si el perro se quedó. ¿Sí ve? El poder no lo tiene siempre una persona. También uno viene siendo dominado. Si yo quiero que la maestra se quede quieta, pero si se va de lado, pues yo pasé a ser el dominado. Entonces hay que saber también qué tipo de estrategia usted está utilizando para ejecutar poder, porque hay personas que insultan una mesa para que la mesa le haga caso y es totalmente falso porque no le va a funcionar. Entonces recuerde muy bien qué tipo de estrategia usted está utilizando para ejecutar poder y de igual manera un mandatario de alto poder, qué tipo de poder va a utilizar, qué tipo de estrategia. Si va a insultar a los demás, va a sostener agresión verbal. Creo que el señor Donald Trump lo tiene todos los días. Si ejecuta directamente la violencia psicológica, en algún momento la gente se le va a rebelar, ¿m? Como es el caso del voto latino. Usted va a encontrar de igual manera, si se ejecuta autoridad, pues existen revoluciones, como lo estamos observando en estos momentos en Bielorrusia. Y si usted ejecuta persuasión, pues usted se va a dar cuenta que el país le están dando. Un ejemplo, Angela Merkel. Entonces, caiga en cuenta cómo los mandatarios deben tener en cuenta qué tipo de poder van a ejecutar. Y esto no es simplemente para la vida cotidiana, sino para la hora de gobernar. Para cerrar esta primera parte, recuerde algo, y es que toda acción humana tiene un interés. O sea, cuando yo voy a ejecutar una acción, yo no hago las cosas por hacerlas. Ningún ser humano las hace. Incluso el que en estos momentos dice, uy, no, yo no me aguanto la clase de ese mister, yo voy a coger la cobija y ¿sabe qué? Media vuelta y no, tiene una voz arrulladora. Tiene un interés. Entonces, caiga en cuenta que toda acción humana tiene un interés. Y el interés de la persona que se está arropando y se da media vuelta es directamente, ya arrancaron los comentarios, es directamente hacer una resistencia a ese poder, pero tiene un interés que es no asistir, estar y a la vez no estar. Entonces, caiga en cuenta que el ser humano ejecuta poder con todas las acciones, que debe seleccionar cuál es el tipo de poder y recuerde que cada acción humana tiene un interés. Las cosas no se hacen porque sí. Toda acción humana tiene un interés. No siendo más, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Y por eso en tiempo y espacio el poder cambia de manos y hay un juego de intereses. Entonces, cuando usted se asoma a la ventana y usted ve que esa señora está caminando, algunos lo hacen por deporte, otros porque van al trabajo, otros porque van a tomar el bus. Usted observa cómo cambian rápido dominante, dominado. Señor, deme 3.000 de pan, soy dominante. Me dio el pan, me cobra, pasé a ser dominado. ¿Mm? En la fila, señor, muévase. Qué pena, señora, yo estoy acá desde hace tiempo. Entonces, dominante, dominado. Todo está en constante movimiento y el poder de igual manera cambia. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Y recuerde, no aplique la violencia porque va a tener resistencia. Eso no funciona para ningún lado. Y si va a ejecutar autoridad, recuerde darle un argumento. No es como, digamos, algunos funcionarios del Estado que le dicen, los traques no funcionan, los traques generan resistencia. Si a mí me cogen a atraques el brazo cada nada, es que no me va a hacer caso y pues el brazo en algún momento lastimosamente se va a decir y se va a parar y va a decir, no más, no me golpee, eso se llama agresión, usted me dejó un morado y el ICBF puede valorarlo. Entonces, ojo porque la violencia
genera resistencia desde una dinámica de poder. Si un país le declara la guerra al otro, el otro va a decir, ay, no, no, hoy no, mañana sí. De inmediato le va a responder. Entonces, caiga en cuenta que hay que tener esto muy en cuenta. Dice en este espacio, en el chat, dice, uy, sí, mister, en todo momento se aplica eso y a veces uno ni se da cuenta. Claro, es que todo el tiempo está funcionando. Usted acabó de generar poder sobre mí. Vea, me desvió de la clase para leerla a usted. Usted fue dominante y yo pasé a ser el dominado. Dice en este espacio, Sofía, a esta hora del tarde, mister, ¿siempre se va a generar una resistencia? Sí, siempre. Pero es que, ay, esto se enseña en primer semestre de Ciencias Políticas, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Y con Tony, se me está olvidando el autor, Tony Maiden. ¿Maiden o Mason? Leo el autor. Cuando yo tengo un interés, voy a encontrar dos elementos. O una persona que coopere con mi interés. Entonces, que Sofía, vamos por un tinto. Uy, está haciendo un frío, vamos por un tinto. Y usted me dice, sí. Entonces, yo estoy siendo dominante, usted está siendo dominada, pero los dos estamos cooperando frente a un interés común, que es tomarnos un tintico para la tarde. Pero puede pasar el otro cuadro, que es, yo llego y le digo, ¿qué vamos por tinto? Por el frío. Y usted me dice, no, a mí me gusta en el frío el helado. Entonces, caiga en cuenta que así como podemos tener resistencia, podemos sostener cooperación de un interés. ¿Qué tenemos siempre que hacer a la hora de ejecutar poder? Observar muy bien ante qué persona voy a ejecutar poder y cómo lo voy a hacer. Por eso existe la palabra mágica, por favor. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en ese espacio. Entonces voy a colocar los dos ejemplos. Por favor, ¿me acompañas por un café? Entonces, no digas eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te digo, me haces un favor, me acompañas por un café y si tú deseas, con mucho gusto podemos compartir los dos. O la otra sería, cuando yo tengo resistencia, no es que a mí me gusta el helado. Entonces yo le digo, no, pues yo entiendo que a ti te gusta, pero me gustaría que me acompañaras por un café. Entonces sigo siendo dominante, pero depende del tipo de poder que esté utilizando para que la otra persona, por favor, siga el mando que yo le coloqué. ¿Te queda un poquito más claro? Cuéntamelo todo. No, arrastrar de las mechas es violencia. Quiero ser claro en ese espacio. Si yo arrastro de las mechas, eso se llama violencia femenina. Y la violencia femenina genera, acuérdense lo que nos decía la abogada en este espacio, eso es un delito. Y esto nos va a generar una sanción económica grande y antecedentes y, por supuesto, unos buenos días en la cárcel. Muy bien, cerrando entonces en este espacio, vamos a responder nuestro foro. Y es que quiero ser claro en esto, por favor. Siempre que se ejecuta poder, siempre hay que reconocer que se ejecuta desde acciones, que va a haber un dominante y un dominado, que debo saber elegir qué tipo de poder voy a aplicar y que toda acción tiene un interés. Las acciones tienen un interés. Sí, no he conocido la primera acción que no tenga interés, ni cuando el niño dice, y yo lo tiré y ya, pues el niño me estaba retando, a ver si yo seguía el juego o no. Y ese es el interés que sostiene. Entonces, para que lo tengamos bien claro a esta hora de la tarde. Muy bien, los invitamos entonces a responder la pregunta de análisis que se encuentra en el foro. Debido al tiempo, pues tenemos que ir cerrando. Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Recuerde muy bien, es que uno analiza micropolítica y se parece mucho a macropolítica precisamente en este espacio. Y usted va a encontrar un juego de los recursos naturales en ese espacio. Si tiene recursos naturales, entonces, ¿cómo voy a ejecutar poder para obtener esos recursos naturales a mi favor? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, recuerde por favor responder el foro. Le pido disculpas por tantos problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana y la actividad complementaria, espero que la tengan más que lista para el día viernes. Les agradecemos a todos, cuídense mucho. Cualquier duda, inquietud y demás, quedo atento. Un abrazo, feliz tarde para todos, que les vaya muy bien. Un abrazo enorme, que les vaya muy bien. Sabrán disculpar las personas de los ejemplos, espero lo hayan disfrutado, no lo tomen a pecho, ¿eh? Que estén muy bien, hasta luego. Chao, profe. Que te vaya